Días Ramiro, buenos días Lorena, amigos, Enrique, Jaime y todos los oyentes de Radio I-91 y quienes nos siguen también por las redes sociales. Como todos los juegos, Jaimito, usted quería comenzar, usted tenía una cantidad impresionante de cuestionarios, o lo dejamos desarrollar a don Henry Cucalón. Yo creo que efectivamente habían ciertos temas que quedaron pendientes y que uno de ellos era justamente el tema que hablábamos hace poco, en el tema de las elecciones, la ley justamente de llenar estos cupos, llamémoslo así, que son los candidatos que van a ir a cada elección, mujeres, hombres, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se le da entonces también a los discapacitados un lugar en la mesa? Mira, hay un tema muy importante. Ha habido grandes avances en materia democrática, en el reconocimiento de los derechos de participación. A lo largo de los últimos lustros se llegó hasta el 50% de lo que se denomina la ley de cuotas, lo que es representación de la mujer. En las últimas reformas al Código Electoral o Código de la Democracia, se incorporó inclusive el tema de los jóvenes. Debe haber un mínimo del 25% para la participación también de los jóvenes. Yo soy los que creo que todo esto se tiene que dar es por voluntad, pero ya que no se daban, ahí viene el concepto de marcarlo desde el punto de vista jurídico. Son unas especies de acciones afirmativas, como se denominan, darle ese peso, esa obligatoriedad. Lo lógico fuera que casi todas las listas estuvieran por jóvenes, porque así llegó la convicción, el partido movimiento, o viceversa en el tema de las mujeres. Yo siempre sostuve que ojalá haya todas las listas de mujeres, no porque la ley lo obliga, sino porque la cultura, la consecuencia de los factores de poder así lo determinaron. En muchas partes, por citar un ejemplo, en Estados Unidos no hay ninguna ley que lo obligó y hace poco tuvieron la primera candidata presidencial mujer, entre otras muchas cosas. Entonces tenemos cuotas a nivel de participación de la mujer, tenemos la de los jóvenes, con algunas variables que se tienen que ir cumpliendo. Recordemos que el año 2025 en las presidenciales ya va a ser una exigencia que el binomio obligatoriamente esté una mujer, presidenta o vicepresidenta, como fuere. En el tema también de las listas, en las ciudades donde se eligen por distritos, ahora se obliga que el 50% sean también encabezadas por mujeres. Entonces hay una serie de medidas. Ahora bien, recordemos que la legislación, inclusive laboral, corríjame si me equivoco, establece que mínimo el 4% deben ser ocupadas por plazas por personas que tengan algún tipo de discapacidad o capacidades especiales, que es como se denomina. No hay un tipo, no hay un señalamiento jurídico exacto a nivel electoral, pero yo siempre he considerado que eso no es un óbice alguno. Vamos a citar el ejemplo positivo más allá que estemos o no estemos de acuerdo en sus actuaciones. El vicepresidente en su momento, Lenín Moreno, y después presidente de la República, Lenín Moreno, no necesitó de ninguna cuota para poder participar y poder ganar. Voy el ejemplo en lo conceptual, no quiero entrar en el detalle del tema de los desempeños. Entonces, creo que más allá del tema que he señalado, jóvenes, mujeres, están en perfecta capacidad y depende ya insisto, de la agrupación política, de esta corresponsabilidad que existe entre la organización y finalmente los ciudadanos que somos, que con nuestro voto otorgamos esta confianza para que nos representen. Pero es un tema que está para meditarlo, si es que la legislación tendría que inclusive en el ámbito electoral también ponderarlo. Ojalá que lleguemos por tema de méritos, no por tema de forzarlo así. Ese sería en mi criterio el deber ser. Ojalá que fuera en esa línea. Y ojo, cuando uno lo pone a nivel de exigencias totalmente y no por un nivel de compromiso, sí saben qué es lo que pasa. Y hagamos un pequeño recorderis. ¿Se acuerdan el nivel de desconfianza que hay en la ciudadanía por el mal uso de los carnés de discapacidad? ¿Se acuerdan todas las críticas que hubieron a lo largo del año 2021? Inclusive conllevó a la destitución de uno de los presidentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, inclusive investigaciones asambleístas que habían dado mal uso y de mucha gente que abusando de esto, teniendo grados mínimos, lograron comprar o falsificar los carnets para traerse vehículos de lujo y trampear y hacer fraude a la fe pública y a los recursos de los ecuatorianos utilizando esta situación de vulnerabilidad que puede convertirse en oportunidad. Actualmente justo estamos en un 31% de participación de candidatas mujeres a las alcaldías a nivel país,
De eso, tan solamente el 11% son jóvenes menores de 30 años y 23 postulantes tienen algún tipo de discapacidad. ¿La cuota entonces se cumple? Lo que pasa es que echa la ley, echa la aplicación, porque ese 25% sabe cómo se lo conjuga con la suma de todas las candidaturas. Entonces, ¿qué es lo que hacen lastimosamente ciertas prácticas políticas? En ciertas ciudades donde tú sabes que eres fuerte, juegas con los cuadros. Y para cumplir las cuotas de todo orden, las cumples en donde a lo mejor no vas a sacar nunca nada. Si vas al cómputo total, cumples legalmente, pero juegas con tus fichas, ¿no? Sorry que te haga esta práctica, pero esa es la respuesta del modus operandi del tema, ¿no? Entonces comienzas a jugar en los cantones que sabes que solo estás participando y solo estás, como dirían en términos futbolísticos, estás por el honor, pero que no tienes algún chance de ganar. O a veces también, y eso está mal, porque eso yo creo, insisto, en la capacidad, en la voluntad. Muchas veces cumplen con los jóvenes y los ponen de relleno en los últimos casilleros sabiendo que no van a ganar. Ojalá en algún momento lleguemos a un tema de fondo que siempre ha sido discutido y lo pongo sobre la mesa. En el tema de los distritos, yo soy de los que considero y lo propuse y obviamente perdí, porque así también es la democracia. Por ejemplo, Guayas tiene 20, para poner 20 casilleros en el tema de los asambleas, debe haber 20 distritos, 20 circuitos, 1 a 1. El que saca un voto más gana, se acabó. Y tú armas el circuito. ¿Dónde está el debate? Aquí y en todas partes del mundo. ¿Cómo armas el circuito? ¿Cómo haces esas agrupaciones de comunidades? En Estados Unidos la gran crítica que hacen entre los partidos es que los partidos X los hacen en ciertas circunscripciones donde saben que tienen votos en ciertos barrios y estos barrios donde hay latinos o personas de color los ponen de otra manera para marginarlos. Entonces es un debate práctico. Pero esa es la mejor manera de poner 1 a 1. Tú pones al mejor candidato. Y eso, si tú lo sumas con verdaderos procesos de primaria, donde al revés de lo que vimos en el debate, tú tienes 13, 14, 15 candidatos, es en la primaria. Ahí puedes tener 15, 20, se fajan en el mismo partido para escoger el mejor. Porque la disputa más complicada en elecciones es primero ganar la nominación, ganar la candidatura, ganar el derecho a representar a tu organización política. Y de ahí te enfrentas con el de la otra tienda, ¿no? Ese sería... Otra vez más, el deber ser. Así es. Damos la bienvenida acá, Ramiro, primero al Big Boss, que ya está con nosotros aquí en la cabina de diálogo. ¿Cómo están? Buenos días, Henry. Qué gusto saludarlos, mis compañeros y a la audiencia. Buenos días, aquí estamos. Por favor, sigue Ramiro. Buenos días, Lorenita. Claro, Henry, pero hablando de lo que se llama acción positiva o discriminación positiva, que nace justo para equilibrar este desbalance de mujeres, afros y todo, yo creo que fue malentendida y te voy a razonar por qué el malentendida. Porque cuando en un trabajo ya tienes la opción de escoger a un hombre o una mujer de iguales capacidades, se escogía al hombre. Ahí hay una razón. Pero cuando en el mismo trabajo los dos postulantes eran mujeres o eran varones, resulta que ¿por dónde va la discriminación? ¿Ya? Si ya han llegado 2 varones, escogen uno de los dos, y si han llegado 2 mujeres, no es que paso a la siguiente cifra hasta ver que un hombre llegue. Lo mismo en el caso de que lleguen por ejemplo, en el Consejo de Participación Ciudadana, que tienes que poner una mujer, así haya 100 hombres antes que ella, porque tienes que poner una mujer probablemente de inferiores palmarés que presente para ejercer el cargo. Entonces, esta discriminación positiva ha sido malentendida también. Tienes toda la razón y puedes generar tipos de discriminación. O sea, claro, puedes tener como consecuencia lo que estás tratando de evitar. ¿Ya? En el ámbito privado, y ya que fuiste durante muchos años profesor, etcétera, te acordarás que desde hace algún tiempo, algunos lustros, las mejores profesionales de derecho son mujeres. Las mejores graduadas son mujeres, con las mejores notas. Y hay un excelente desempeño. Y eso no tiene que ver por un tema forzado, sino por un tema de méritos, por así decir. Entonces, sí, vale mucho citarlo. Se puede generar a la larga esa distorsión. Tú has puesto el ejemplo del Consejo de Participación. Ese es el ejemplo más claro de cómo se maneja lamentablemente este tema de cuotas. Ojalá que por voluntariedad lleguemos por méritos a lo contrario. Cuando yo tuve una participación
y una incidencia en las decisiones. En la campaña del 2017, por ejemplo, tuve el honor en su momento de que la candidatura presidencial era una mujer. Las mayorías de las candidaturas provinciales en distritos sin necesidad de ley fueron de mujeres. La primera candidata a diputada nacional era mujer, sin necesidad de ninguna cuota. Entiendo por qué se llegó a eso, inclusive voté por eso en las reformas del año 2019, pero yo creo en esa capacidad, creo en ese talento innato y en ese esfuerzo, en esa razón de ser que si está ahí y tiene los méritos y tiene la capacidad y tiene los votos, pues evidentemente va a llegar. Sí, y además yo me acuerdo, hace muchos años Cecilia Calderón tuvo la idea de hacer una lista solo de mujeres. Acuérdate ¿Cómo que se años hubiera después, tratado eso? en la década de los 90, una lista de solo candidatas de diputados donde estaba la doctora Marena Briones, entre otras, ¿no te acuerdas? Solo listas de mujeres, donde había personas de muy alto nivel intelectual. ¿Sí sabes qué pasó, no? No llegó nadie. Claro. Todas las listas eran de mujeres. Todas. De principio a fin. Me imagino que las primeras que no votaron fueron mujeres. Claro. Pero, por ejemplo, sigamos hablando de la discriminación positiva, porque resulta que ponen al sector indígena, pero ¿y el afro? ¿Y el montubio? ¿Y los en que el Consejo haya? de Participación tienen eso, inclusive están mezclados y algunos se presentan, unos se ponen hasta sombreros para poder justificar su origen. No, exactamente. Se genera y se produce una distorsión al sistema. Más cuando al final de cuentas, si son elecciones populares con el voto, quien califica es el ciudadano con el voto. Ese es el mayor censor que puede existir, el pueblo con el voto. Y además porque pongas no quiere decir que van a salir electas. O sea, puede haber un momento en que el electorado escoja a una cantidad importante de mujeres y el Congreso o la Asamblea Nacional esté desequilibrada y hayan 80 mujeres y 40 varones. No solamente eso, sino que se produce otra vez más un choque contra la lógica. ¿Y por qué te digo esto? Porque así como hay críticas razonables y que haya motivado hasta la indignación ciudadana de enterarse que hay decenas de miles de candidatos en las seccionales. En la del 19 llegan a haber 80.000 candidatos. Corríjame si ahora estamos entre 60 y 70.000 candidatos a nivel general, ¿no, verdad? Amén, sí, Enrique, sí. ya, perfecto. ¿Sí se han dado cuenta qué es lo que pasa con el bodrio del Consejo de Participación, no? Con la última alza de candidaturas, porque recalificaron a personas, creo que llegan a 30 y pico, de los cuales 7 entran de cajón, más 7 suplentes, 14. O sea que la elección, más de AP, pues un 2 por 1. ¿Sí ves cómo se generan estos problemas? Déjame cambiarte el tema, pero hay algo que me están dando en la cabeza desde esta semana que recibo. Cuando se presentó a hacer su exposición, se presentaron los miembros del Consejo de Participación Ciudadana a la Corte Constitucional para que dirima si habían cumplido o no la resolución de ellos con respecto a la terna del Consejo Nacional de la Judicatura. Al final su presidente dijo que estaba llamando a comparecer a miembros designados. Por tanto, su exposición dejaba sin efecto la decisión de la Asamblea que había sido cuestionada por un juez de alguna parte y les estaba dando, digamos que Los un estaba halo. convalidando o legitimando en la práctica, en los hechos. Sí, Ya. todo eso está de por medio. Qué interesante. Mira, la Corte Constitucional, lo he manifestado, es una de las pocas cosas que sirve en este país, que con errores, porque los puede haber, genera algo de confianza y de seguridad en el país, por la forma en que motivan sus resoluciones y sus sentencias. Creo que han ejercido con mucha fuerza algunas de sus competencias, que es el tema de las demandas de inconstitucionalidad, dictámenes, entre otras cosas. En todo lo que es acciones extraordinarias de protección, lo que se denomina en el control concreto de constitucionalidad. Creo que le ha quedado un poquito grande una de sus atribuciones, que es la acción de incumplimiento, la verificación del cumplimiento de sus resoluciones, sentencias o dictámenes. Esta es una prueba de fuego que tiene la Corte, de hacer cumplir su dictamen, su sentencia, que tiene que ver con una acción extraordinaria de protección del señor Álvaro Román como suplente del tema de el Consejo de la Judicatura. Ha llamado al Pleno del Consejo de Participación, a todos,
A todos los notificó, inclusive las que no van nunca, las que se hacen las enfermas, y también los que han ido a la reelección. Porque hay unos que dicen que solo lo representa el presidente como cuerpo colegiado. No, los llamaron a todos. A ver, señores, ¿ustedes por qué no cumplen con la sentencia? Y si tú lees la opinión de juristas, etcétera, todo el mundo está yendo por la vía ya de la sanción. Porque tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional determinan que tienen facultades de destituir a los servidores públicos. ¿Y quiénes son los servidores públicos? Desde el empleado público, el funcionario, que es el jerárquico superior, y hasta un dignatario, que es el elegido por el pueblo. Con una precisión, la misma Constitución de ley establece que los únicos que pueden destituir servidores públicos por acciones de incumplimiento de sentencias constitucionales es la Corte, no los jueces. Por eso el señor, ¿será de la Concordia? Ni se agiten los diputados, no pierdan el tiempo pensando que va a haber un golpe de Estado porque un juez en cualquier localidad de esta hermosa república los va a destituir. No pueden, por más que sean brutos, por más que estén comprados, por más que tengan intereses inconfesables, los únicos, para bien o para mal, que pueden destituir a un servidor público es la Corte, los 9 magistrados de la Corte Constitucional. Entonces, lo llevaron al señor, viene tu inquietud. El presidente trata de entender como que lo están convalidando. O sea, tú no estás llamando para defender, significa que estamos en ejercicio porque hemos omitido la designación célere del nuevo delegado de la Corte de Justicia que pasa a ser el presidente de la Judicatura. Ojo, yo creo que la Corte Constitucional va a tener que sentar aquí un precedente. Yo la única duda que tengo es que si opera ipso iure la destitución de estos señores que, aunque parezca mentira, fueron elegidos por el pueblo. Vaya que la gran mayoría son el suplente del suplente del suplente. Porque hasta donde yo me acuerdo, cuando yo destituí al cura Tuárez, la cara de estas pintas no aparecían. Estos han aparecido como en suplentes de los suplentes, o sea, como en tiempos suplementarios que lo han utilizado. A todos a destajo, valga la aclaración. No se salva ahí uno. Así que, bueno, en estos días el foro y la ciudadanía va a estar pendiente de la resolución que vaya a tomar, que hasta ahora la Corte solo ha destituido en 3 ocasiones. A la prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa, en el año 12-13, y a 2 tribunales lo contencioso, y después dejaron sin efecto la misma. O sea, es una capacidad muy fuerte que tiene la Corte, Ramiro. Que no la han usado. Que no la han utilizado a plenitud y que ahora la ciudadanía, el foro, la opinión pública está que pide a rajatabla que la ejerza, porque si no va a quedar esta Corte tan poderosa, esta Corte que ha tumbado leyes, que le da órdenes al Congreso, le da plazos al Congreso para hacer leyes, una Corte que ha modulado y complementado hasta la misma Constitución en aplicación de convenios, tratados y opiniones consultivas, como el caso de la inclusión del matrimonio igualitario, que no fue una reforma, complementó a la Constitución, y resulta ser que cuando le tocan cumplir sus órdenes, se la pasan de giles. Otros, ¿no? Entonces, sí. Es un tema álgido, por decirlo menos. Pregunta, ¿le toca a la Asamblea posesional al superintendente de bancos ya que la Corte convalidó? O si no, también estarían sujetos a una sanción. Hay orden de juez también, hay sentencia. Ahí hay un choque brutal, porque nos guste o no, la decisión de un juez tiene que cumplirse más allá que ahorita está en proceso de apelación. A mí la única parte por la cual yo no cumpliría y no le tendría miedo a la resolución de ese juez y otras cosas en la Corte, de que cuando alguien me explique cómo el señor ordenó algo que no estaba en la pretensión, estamos conversando. O sea, el litigio era con el consejero de participación y el señor juez de la Concordia me termina dando una orden sobre otro tema. No. Es decir, la Corte va a volver a tener que mediar. Mi pregunta va, el presidente de la Corte Constitucional dijo, ustedes son los actuantes al Consejo de Participación Ciudadana. Para efectos de la omisión que han venido generando a lo largo de todo este año, por 4 ocasiones de no nombrar al presidente, al delegado del Consejo de la Corte de Justicia, que pasa a ser automáticamente el presidente del Consejo. Son actuantes para todo, o sea, todos sus actos. Todos, sí, y todos los consejeros. Y en todos esos actos, en uno de ellos se nombró al superintendente. Deja a un lado la resolución del juez. Estamos hablando del superintendente. Entonces nombraron al superintendente. Si son actuantes, el Congreso tiene la obligación de posesionarlo. De posesionarlo. Y si no lo hace. Ahí viene también un tema que puede ser denominado de incumplimiento. Es un tema que lo hemos conversado, yo lo he tratado en una tesis ahora. ¿Qué pasa cuando la Asamblea, como órgano colegiado, los 137, incumple? Las asambleas han incumplido algunas veces.
porque yo he estado ahí, hemos incumplido con plazos. La Corte Constitucional nos dispuso reformar el Código de la Niñez. Hasta ahora no lo reforman. Ya van varios años, nos dio 365 días. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ejecutan esos incumplimientos? ¿Son a todos? ¿Son de un solo tajo tú destituyes a 137 asambleístas? Destituyas a la persona que no convoca, porque los asambleístas, a menos que haya... ¿Cómo aplicas? ¿Cómo aplica? Hay algunas variables cuando son básicamente, maestro Ramiro, cuando son órganos colegiados, a distinto que cuando la Corte le da una orden a un ministro. Pero que esa un declaración es algo que debe de cumplirse. Pero sin duda alguna, porque si no estaríamos ya en la anomia general, barbarie. en la barbarie, en que una Corte con plenas facultades dispone cosas, ¿ya? Dispone cosas y no se cumplen. O también, para eso existe lo que se denominan los autos de verificación, que es lo que ha estado haciendo la Corte en estos momentos. ¿Qué pasa cuando tú cumples con el plazo y no cumples con el contenido? Lo hemos analizado aquí, es lo que parecería está sucediendo cuando la Corte le obligó a la Asamblea, después que expulsó del ordenamiento jurídico el artículo 150 en lo que se refiere a la discriminación del aborto por violación entre personas con discapacidad y le ordenó a la Asamblea hacer una ley que regule el acceso a esa figura. La Asamblea cumplió con el plazo, le dio 6 meses, pero hay varias demandas de inconstitucionalidad porque supuestamente ha incumplido con los parámetros que le dio la Corte. Y justamente la Corte por eso, y lo estamos conversando otra vez, Eduardo, acuérdate, ha suspendido en la vigencia 2 artículos hasta que resuelva sobre lo principal, como una cautelar. Para que vea el nivel de capacidades y atribuciones y de poderes, al final de cuentas, que tiene la Corte Constitucional dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Te voy a pedir, Henry, por favor, que nos acompañes un ratito más. Vamos a pagar un corte comercial. Está Richard Gómez, pero me gustaría que te quedes para conversar, si tienes un tiempito más. Sí, claro. Okay. Vamos entonces al corte, regresamos. Está el vocal del Seguro Social y dirigente de la CUT, director de la CUT, Richard Gómez. Vamos a conversar con él cuando regresamos. Hacemos un corte y enseguida regresamos.